Título que se llama Vistiéndonos la armadura de Dios. La imagen que está, la figura que está en sus boletines es una imagen que el apóstol Pablo toma en la carta a los Efesios capítulo 6, pero la imagen de este soldado es basado en cuanto al tiempo en que el apóstol Pablo estaba predicando. Está representando a un soldado romano de aquella época. Si el apóstol Pablo estuviera en nuestro tiempo, no sé qué imagen usaría para presentar a un soldado de este tiempo, porque ya lucha con una armadura diferente. En esta tarde, hermanos y amigos, vamos a estar estudiando este tema. Le decía al hermano Pacheco, después que terminó su clase, que mientras estaba él predicando, estaba aguantando y queriendo que terminara, porque parecía que ya se metía a lo que yo traía. Y justo cuando sonó el timbre, él dio la última cita que yo voy a tocar también ya de último. Pero qué bueno, porque estuvo hablando acerca de Satanás, quién era Satanás, ¿verdad? Y en esta tarde vamos a estudiar básicamente por qué debo de equiparme de la armadura de Dios. Bajo esa pregunta vamos a estar estudiando. Y antes de comenzar a dar el pasaje donde vamos a basar este tema, quiero decirles que una de las claves para poder triunfar y ganar la batalla cuando hay guerra entre dos naciones, una de ellas es estar bien equipado con la armadura necesaria. Ninguna nación, ningún país se levanta en contra de otra nación si primeramente no pone sus pies sobre la tierra y puede analizar sus armas que tiene para poder atacar a su enemigo. Otra característica para poder tener triunfo en la batalla, en la lucha, es que también debe de conocer a su enemigo. Ningún país va a ningún gobierno se va, como decimos en nuestro propio lenguaje, de nariz, o mete la nariz en otro lugar sin primeramente conocer a su enemigo. Ustedes lo pueden ver. Allá muchas veces pierde la batalla, pierde la guerra, pero primero quien va a hacer un ataque, primero analiza su territorio, con qué capacidad tiene para enfrentar a su enemigo. Lo otro es que tiene que conocer a su enemigo. Hay medios como ellos investigan dónde está su fuerza, dónde está la debilidad del enemigo. Hacen un plan de ataque, no se van solamente así. ¿Qué relación tiene esto en nuestra vida espiritual? Pues tiene que ver mucho en la vida espiritual del ser humano. Para eso quiero invitarles que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 al 12. En esta tarde no vamos a estar viendo en sí lo que es la armadura de Dios. A los largos años que tenemos de estar, largos o pocos años de estar en la iglesia, ya casi todos conocemos la armadura de Dios. Pero en esta oportunidad vamos a estar estudiando por qué debo de tomar la armadura de Dios. Versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a dejarla ahí. Decíamos que ningún país se va a la batalla sin saber qué es lo que va a hacer, cuál es su objetivo. En el versículo 11 vamos a estar analizando primeramente.
bajo esta pregunta, ¿por qué debo de vestirme? Vamos a ver más o menos 3, 4 cosas. Hay muchas, pero en esta oportunidad vamos a ver 3 cosas, porque no voy a hablar acá los 40 minutos que un hermano me dijo que iba a estar acá al frente. No, un poco más va a ser, pero no 40 minutos. Estoy bromeando, hermano. Hay mucho de qué hablar en esto, pero vamos a ver unas 4 cosas. Entonces, según el versículo 11, usted y yo y todo cristiano que viene a Cristo debe de tomar la armadura de Dios. ¿Por qué razón? Para poder estar firmes. No podemos estar firmes y resistir al enemigo si no tenemos la armadura de Dios. Sabía que muchos cristianos, hermanos, lamentablemente en este tiempo vienen a Cristo, se bautizan y si usted se da cuenta, ya el próximo domingo ya no están en la iglesia. Muchas veces se van porque para muchos el venir a Cristo es que cuando uno termina la lucha, y es al contrario, cuando uno viene a Cristo, obedece al Señor, se bautiza para el perdón de pecados, desde ese día comienza una lucha, con la diferencia que comienza a luchar de la mano del Señor. Y por lo tanto, muchas personas que no saben esto, luchan sin tomar la armadura de Dios, luchan de una forma asignada. Quiero contarles brevemente una historia real que sucedió en los años del conflicto armado allá en El Salvador, en el año 89. Ustedes, los que son de El Salvador, recuerdan esa historia. Una guerra que duró 12 años y uno de los años donde más muertes hubieron y que de ese año dependió a la paz, o sea, comenzar a agilizar los procesos de paz, fue en el año 89, donde las fuerzas revolucionarias tomaron un acuerdo de atacar a todas las bases militares del gobierno en todo el país, no a una ni a dos, sino a todas a nivel nacional. Yo estaba de unos 13 años y estas fuerzas revolucionarias, conocidas como la guerrilla, comenzaron a reclutar niños de 10 años en adelante. ¿Y sabe qué pasó? Y yo conocí a muchos jovencitos de cerca del lugar donde yo crecí, que lo llevaban a la guerra, primeramente sin tener entrenamiento, sin darse cuenta. Estos jóvenes ingresaban ahí a qué enemigos se iban a enfrentar. No contaban muchas veces con el arma necesaria, con todo el equipaje necesario para hacer frente, por 2 razones. Quizás a veces no la tenían y a veces el niño, el joven era muy pequeño para cargar con la suficiente, no tenía la capacidad física para enfrentarse con diferentes tipos de armas. ¿Qué pasó? En ese año murió mucha gente que fue engañada de esa forma a ir a la batalla. No estaba preparada psicológicamente, no estaba preparada físicamente, ni tampoco con las armas adecuadas. Yo no quiero hablar de que si quién ganó o quién perdió la guerra, no hablo de esto, sino que estoy dando un ejemplo de cómo uno puede perder la batalla si no está equipado de las armas necesarias. ¿Qué pasó? La mayoría de estos jóvenes no regresaron a casa, la mayoría murieron. Muchos padres lloraron a sus hijos porque no habían sido entrenados, no tenían la capacidad. En la vida, ¿qué tiene que ver esto en la vida del cristiano? Cuando nosotros venimos a Cristo y comenzamos, si también nosotros no estamos equipados de la armadura de Dios, fácilmente el enemigo toma ventaja de nosotros. ¿Por qué razón? Porque el enemigo conoce las armas que usted y yo tienen en contra de él. Entonces, por eso es necesario, en primer lugar, ¿por qué razón? Según el versículo 11, ¿para qué debemos tomar la armadura de Dios? Primero, para estar firmes. Esa es una forma de poder resistir al diablo, estar firmes, estar armados. Debemos
de reconocer bastante al enemigo. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, y decía a los cristianos a la iglesia en Corinto que ellos no ignoraban sus maquinaciones. Entonces nos dice a nosotros, yo quiero que lo lea de una forma un poco rápida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo en esta ocasión está hablando acerca de que la iglesia debía de perdonar a aquellos a quien le había ofendido. Está hablando de una persona que había contristado, es decir, está relacionándolo con una carta que escribió antes en el capítulo 6 de su primera carta, relacionándolo a un caso, a un joven que había pecado dentro de la iglesia. Ustedes saben aquel caso de inmoralidad que se había dado, de fornicación. Entonces en esta segunda carta Pablo está hablando que deben de perdonar ustedes así como yo, dice. Y en el versículo 11 dice: ¿para qué razón? ¿Cuál es la ganancia de perdonar? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás? Satanás comienza con una persona, a atacar a una persona, pero el propósito de Satanás en la iglesia no es de destruir solamente una persona, sino destruir el cuerpo de Cristo, toda la iglesia. ¿En qué forma? Fíjense bien, ¿de qué forma maquina Satanás? En la iglesia, en este caso, en la iglesia de Corinto, había un caso que un joven estaba en pecado. ¿Qué hubiera pasado si los cristianos no querían perdonarle? Le querían juzgar y nada más condenarle. ¿Qué iba a pasar? Satanás ya tenía a aquella persona que había caído en pecado, pero si la iglesia no perdonaba esa acción, estaba ganando la batalla sobre ellos, de una forma que la iglesia a lo mejor no podía ver. Y eso es igual hoy en día. Por ejemplo, les voy a hablar de casos bien sencillos. En una pareja, si usted ve una pareja por A o B razón, el cónyuge, sea el esposo o la esposa, ofendió a su esposa o esposo, ¿qué hace Satanás? Aquella persona ofendió, pero la persona ofendida, si no quiere perdonar, Satanás ya está ganando ventaja sobre los dos, porque no quiere perdonar. Satanás, la maquinación de Satanás es que está poniendo en la mente de la persona: lo que te hizo no es algo sencillo, que sos ignorante en perdonarle. Y comienza Satanás a maquinar en la mente de la persona, a meterle odio, a meterle rencor en la mente de las personas. Entonces, por esa razón, nosotros debemos de estar armados de la armadura de Dios y no ignorar las maquinaciones de Satanás, porque Satanás de esa forma está trabajando. En segundo lugar, ¿por qué debemos de tomar la armadura de Dios? Bueno, porque no sabemos de qué forma nos va a atacar Satanás. Si usted se da cuenta, en el versículo 11 de la carta a los Efesios que leímos, el apóstol Pablo está diciendo que se vista de toda la armadura de Dios, no en parte de dos o de una cosa, sino de toda la armadura de Dios para poder estar firme. Entonces, por esa razón, porque no sabemos de la forma que Satanás nos va a atacar, entonces debemos de estar bien armados. Satanás ataca de dos formas. Una de las formas que es rápidamente de identificar es cuando Satanás nos ataca de una forma bien directa. Jesús le dijo en una ocasión a Pedro, antes de ser entregado, en Lucas capítulo 22, versículo 31, usted lo puede leer en su casa, donde el Señor le dijo: Simón, Simón,
Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Ustedes saben cómo se zarandea el trigo. Entonces, imagínense, los iba a zarandear de una forma que sí iban a poder sentir la presencia de Satanás. Sí se iba a sentir los ataques directos de Satanás. Y de esa forma, aunque no nos guste, a veces nos duele cuando Satanás nos ataca, pero fácilmente identificamos que Satanás nos está atacando cuando nos está atacando de una forma directa. En la ilustración que tienen en el boletín, podemos ver cuando sus boletines, el escudo está defendiendo a todos los dardos de fuego del enemigo. ¿De dónde van? Van de una forma directa, van de frente. Esos ataques de Satanás se pueden identificar. Entonces, ¿cómo ataca Satanás de esa forma directa? Y un ejemplo de eso lo tenemos en Job, en el capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Ustedes saben cuando Satanás se presentó delante de Dios y quiso acusar a Job diciéndole: mira, Job guarda su integridad y tiene esa buena relación contigo porque tú le tienes en la posición que él tiene, le has cuidado, le has guardado todo lo que tiene. Y comienza Satanás a zarandear a Job de una forma bien directa, comenzando con su familia, luego sus bienes y por último con su propia vida, con su propio cuerpo. Ustedes conocen esta historia. ¿Se puede identificar esos ataques de Satanás en nuestro tiempo cuando somos zarandeados de esa forma? Yo creo que sí, los identificamos muy bien, pero para eso debemos de estar armados. Pero la otra parte, la otra forma que Satanás ataca es la forma más peligrosa y es donde muchos de nosotros caemos. O si no hemos caído, es bien fácil caer. Es cuando ataca de una forma disfrazada. El apóstol Pablo también escribió en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a Corintios capítulo 11, en el versículo 14, donde dice, segunda carta de los Corintios capítulo 11, versículo 14, donde está hablando a los cristianos y les dice que está hablando del versículo 13 de los falsos apóstoles, de los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y les dice en el versículo 14, pero esto no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pregunta, ¿para qué sirve un disfraz? Para engañar. Bien, eso es lo que usa Satanás, para engañar a las personas y hacerlas caer. Y esa forma es bien difícil muchas veces identificar. Ya vamos a ver un ejemplo, pero me gusta siempre cuando hablo, me gusta de ilustrar algo que yo conozco, que he vivido. En este día no quiero inclinarme a hablar de la guerra, pero yo aprendí mucho cuando era pequeño, porque era en la edad de los 6 años a los 13, y cuando uno es pequeño se inclina por indagar de una forma que está bien inclinado a ver cómo se viste un militar, cómo usa un grupo u otro. En el lugar donde nosotros crecimos era un lugar en el campo donde pasaban ambos grupos armados, como fuerzas revolucionarias, como fuerzas del otro grupo que era de gobierno. Pero saben, se identificaban. Uno, el ejército del gobierno andaba de una forma más disciplinada en cuanto a su vestidura y el tipo de arma que andaba. Los otros, los revolucionarios, no usaban un uniforme verde, pero ¿sabe qué hacían? Y muchas personas murieron de esa forma. Estoy hablando de personas civiles. Venían los militares
y se disfrazaban, se vestían como el otro grupo militar, las fuerzas revolucionarias, con sombrero, con jeans, y pasaban por las casas y preguntaban: ¿han pasado acá los soldados? Decían, y ellos mismos eran. Y muchas personas abrían la boca, que quizás estaban hostigados con ellos, decían: sí, pasaron tal día, tal fecha. Y era ahí donde venían los problemas. Luego venía el otro grupo y se disfrazaba, se vestía como un militar de gobierno y pasaba y preguntaba: ¿han pasado aquí los guerrilleros subversivos? Que eran ellos mismos. Y la gente se ponía y hablaba así: esos fulanitos de tal nos tienen hasta la cabeza, y etcétera, etcétera. En la noche o a la semana siguiente lo habían sacado, había muerto. ¿Por qué razón? Porque engañaban a las personas. Y es que ese es el trabajo de Satanás. ¿Qué tiene que ver esto en la vida espiritual? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El disfraz es para engañar. No tiene ninguna buena intención el disfraz. Entonces, ¿qué relación tiene esto en nuestro tiempo? Pues lo que tiene que ver es que Satanás, si a usted lo ve, si a nosotros nos ve Satanás, que de una forma directa no nos va a mover, se va a buscar otra forma para poderlo botar. Él va, porque su trabajo es hacer caer a los cristianos, su trabajo es luchar contra el pueblo de Dios. Entonces, en primer lugar dijimos, ¿se recuerda cuál fue? Es necesario tomar la armadura de Dios para estar firme. En segundo lugar, porque no sabemos de qué forma va a atacar Satanás. Y decía al principio que esta es la forma más peligrosa que los cristianos podemos caer. Un ejemplo de ello. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Evangelio de Mateo capítulo 16. En esta ocasión usa a un personaje muy cercano de Jesús. Y es usado por el Espíritu de Dios, ya aquellos que han leído este pasaje lo van a identificar bien rápido. En el capítulo 16 de Mateo, vamos a leer el versículo 21 y el 23, pero antes de leer ese pasaje, fíjense en el versículo 13 en adelante. En esta ocasión dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? En este momento, ¿por quién está siendo usado Pedro? Jesús reconoce, le dice: mira, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro está siendo usado por el Espíritu de Dios. Pero momento más tarde, Pedro no se da cuenta que está siendo usado por Satanás. Y ahora lea conmigo el versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Es decir, Jesús comienza a contar lo que iba a padecer en Jerusalén. Entonces Pedro, versículo 22, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se da cuenta cómo está siendo
cómo está Satanás disfrazado ahí, está usando aquí. ¿Y a quién está usando? No está usando a los del mundo afuera. Satanás está usando a uno de los mismos discípulos de Jesús. Y si usted bien, Pedro no tiene una mala intención contra Jesús, ¿o sí lo tiene? No tiene mala intención Pedro con Jesús, más bien parece ser que se preocupa a su maestro y le dice: pero si te van a matar, ¿qué vas a hacer allá? ¿Quién no se preocupa de uno, por ejemplo, de sus hermanos, de su familia, alguien bien cercano, o aún de nosotros acá, si tiene que viajar hacia Langley Park, y ahí hay voy a ponerles un ejemplo bien claro. Están haciendo redadas a migración, y para muchos que no tenemos papeles, no va a haber alguien que le dice a usted: no te vayas ahí, no te metas ahorita, no te metas al condado aquel donde las leyes son bien estrictas, te va a pasar algo. Lo hace de buena fe, de buena manera. Eso es lo que Pedro está diciéndole a Jesús: mira, no permitas que esto te acontezca. Pero Jesús sabía quién era quien estaba en la persona de Pedro. Estaba siendo usado por el espíritu de Satanás. Entonces, por esa razón, hermanos, debemos de estar armados con la armadura de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos la armadura de Dios? Fácilmente somos engañados, ¿no es cierto? Fácilmente nos engañan. Cualquier persona viene y nos cuenta unas cuantas mentiras que parecen verdad y las creemos fácilmente, y porque nos dejamos engañar. Entonces ese peligro lo corremos si no estamos armados con el equipaje que Dios nos da. En tercer lugar, ¿qué es lo que nosotros debemos de armarnos con la armadura de Dios para no ser vencidos? Porque Satanás, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, lo puede tomar como referencia: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Seremos derrotados si no usamos las armas de Cristo. Por esa razón debemos de vestirnos. Un ejemplo: ustedes se recuerdan cuando el apóstol Pablo hacía milagros. Cuando el apóstol Pablo predicaba y hacía milagros, en esa ocasión el apóstol Pablo adquirió o agarró una gran fama delante de los judíos y todos los que le veían, al grado que muchos querían imitar a Pablo. Muchos querían imitar, pero no lo que él era, sino lo que él hacía. Querían imitar cómo hacía sus milagros, cómo sacaba espíritus. Imagínense, usted ve a un soldado que pelea y gana una batalla, y usted comience a querer imitar y se vaya nada más sin nada, o con un palo por ahí, o con un casco, y vaya a la batalla. ¿Usted cree que va a poder vencer en la lucha? De ninguna manera. Yo quiero llevarlos a este pasaje que es muy bonito, a Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16. Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Es decir, habían visto la fama de Pablo, que Pablo sacaba espíritus inmundos. Al ver esto, dice que vinieron estos hombres ambulantes e intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos
y dominándolos pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cuántos hombres eran? Eran 7, y era un espíritu nada más que estaba. ¿Qué era lo que pasaba? Estas personas querían enfrentar a Satanás sin poseer la armadura de Dios. ¿No será que en este tiempo hay mucha gente que lucha de esa forma? ¿No será que en la iglesia del Señor también hay cristianos que luchan porque han creído en Jesús y dicen Jesús es mi Salvador y todo les va mal, siempre son vencidos por Satanás? Pero ¿qué será lo que pasa? La verdad es que les falta equiparse de la armadura de Dios. Eso es lo que pasa. Fácilmente son vencidos. Dice, esto parece chistoso cuando usted ve. Ellos quisieron sacar aquel espíritu malo y invocaban lo mismo que el apóstol Pablo. Querían imitar, querían hacer lo que Pablo hacía y no se daban cuenta que a ellos les faltaba mucho, pues no contaban con la armadura de Dios, no tenían la armadura de Dios, no habían obedecido su palabra, no se habían vestido. Yo quiero decir que también como obedecer, venir a Cristo, bautizarse, no lo arreglamos solamente con eso, no vamos a vencer a Satanás solamente con eso. Debemos de equiparnos, porque de otra forma seremos derrotados. Algo interesante en este pasaje, el hermano decía en la clase, y eso es verdad, no debemos de tener miedo que Satanás sea igual a Dios, pero sí Satanás puede más contra las personas cuando no poseen la armadura de Dios. Usted ve este ejemplo. Un espíritu pudo más que aquellos hombres. ¿Por qué razón? Porque no estaba vestido con la armadura de Dios. Entonces, quiero decir que muchas personas no piensen enfrentarse a Satanás si no se equipan, si no toman todo el equipaje. Difícilmente van a poder vencer. Muchas personas quieren alejar a Satanás con oraciones y diciendo yo te reprendo en el nombre de Satanás en el nombre de Jesús te reprendo, y los demonios no salen. ¿Y qué es lo que pasa? Las personas siguen igual. ¿Por qué razón? Simplemente las personas están mal. Yo no puedo decir, yo puedo orar y decir en el nombre de Jesús voy a hacer esto y lo otro y las cosas me van a salir bien y siempre me sale mal. Muchas veces estoy mal delante de Dios, simplemente así, sencillamente yo estoy en pecado, y si estoy en pecado no importa me haya bautizado. El bautismo representa el yelmo de la salvación. Cuando uno comienza como un soldado, aquí está la ilustración, el casco es lo que representa el yelmo de la salvación. Cuando viene a Cristo ha tenido el perdón de pecados, pero no va a vencer solamente así, se tiene que equipar. Entonces muchos comienzan a luchar de esa manera y luchan sin ningún equipaje. Entonces por eso son vencidos. O muchas personas comienzan a invocar y a querer sacar espíritus con un crucifijo, y esto es público, esto lo vemos diariamente en los medios de comunicación, en las noticias, con un crucifijo teniendo a Satanás, deteniendo a los espíritus malos, se lo ponen para detener a Satanás. Otros, en peor de los casos, dicen que se ponen ajo en la frente para ahuyentar a los demonios. Son creencias, hermanos, pero que esas creencias muchas veces están en la iglesia, y esto no debe de estar. La única forma de que usted y yo podemos vencer a Satanás es vistiéndonos de la armadura de la fe, que aparece en Efesios capítulo 6, del 13 en adelante. Ya usted ha leído estos pasajes donde se habla de tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, calzarse de los pies del apresto
calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, con la coraza de justicia, el hierro de la salvación, ceñidos los lomos con la verdad, etc. No lo leí de una forma como está escrito, solamente lo tomé así, lo que representa según el dibujo que aparece en el boletín. Entonces, para concluir, ¿qué es la ganancia de todo esto? Pues sí, ganamos, porque el apóstol Santiago dice: si nosotros estamos vestidos con toda la armadura de Dios, podemos resistir al diablo, y eso es lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, que lo leímos allá abajo en la clase del hermano Elmer, que dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Podemos alejar a Satanás de otra manera? No lo vamos a alejar. Simplemente, siempre lo vamos a alejar si estamos vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, Satanás nos va a ver que estamos firmes y él entonces va a huir de nosotros. De lo contrario, Satanás ahí va a estar. Ahí lo va a estar molestando y va a estar hasta que lo hace caer. Pero cuando ve que está firme, entonces Satanás dice: huirá de ustedes. Y es una verdad, tenemos de creer en la palabra de Dios. Cuando ve que no puede hacer la entrada, se va para donde el que está un poco más sensible, ¿verdad? Así que, hermanos, a propósito de este mensaje, para que podamos tomar la armadura de Dios para aquellos que no se han vestido de la armadura de Dios, también hoy es el día. Para los amigos, los invitados que están en esta tarde, le invitamos a que venga a Cristo, que confiese su fe en Jesús, que se arrepienta, que se bautice para el perdón de pecados y tome la armadura de Dios para que luche y pueda vencer a Satanás con la ayuda de Dios. Si en esta tarde hay algún amigo que quiere entregar su vida a Cristo, puede pasar al frente. O si hay algún hermano que por alguna razón se dejó vencer por Satanás, que por algún momento quizás se quitó el equipaje del Señor y lo guardó, y en ese momento fue arrebatado por Satanás, fue vencido. Hoy es el día que también puede ponerse a cuenta con el Señor, reconciliándose, y el Señor le tomará. Mientras el hermano pasa al frente y canta un himno de invitación, usted puede tomar la decisión esta tarde, puede meditar y puede pasar al frente después del canto de invitación. Que Dios le bendiga. Amén.